Me pregunto si hay alguien aquí hoy que necesita comenzar de nuevo. Amén. En esta sesión vamos a hablar de cómo vencer su pasado. Pero yo quiero comenzar compartiéndole varias cosas de este libro. Winston Churchill denodadamente dio este mensaje en una sola oración a sus compatriotas. Y se dice que Churchill habló a una audiencia durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Así que él está preparándose para dar un mensaje en el día más malo de la guerra. Y todos esperando a ver qué palabra sabia les daba. Y él simplemente dijo, nunca, 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 nunca se rindan. Se dio la vuelta y se sentó. Y algunos expertos dicen que dijo un poco más, pero también dicen que no lo hizo. Así que cae con el mensaje. Enfaticemos el punto de lo que dijo o lo que no dijo. Pero aún así es lo que todos recuerdan que él dijo. Y es fácil rendirse. Y yo quiero decirles que es muy fácil rendirse. Usted no necesita el poder y yo no necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida para rendirme. Mire, cualquiera puede hacer eso. Pero no somos ungidos por Dios para rendirnos. Somos ungidos por Dios para proseguir y seguir e ir adelante. Y ser el pueblo que Dios quiere que seamos. Hacer lo que Él quiere y tener lo que Él quiere que tengamos. Dios quiere que tengamos una buena vida. Él lo quería tanto que mandó a su Hijo a morir una muerte terrible por nosotros para poder tener y gozar la vida. Me gusta que en Juan 10:10 dice que el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo vine para que tengan y disfruten su vida y que la tengan en abundancia, plena, hasta que rebose. Así que si no está disfrutando su vida, algo está mal. O está creyendo mentiras de Satanás, o no tiene una buena relación entre usted y Dios. Está preocupado, inquietado por muchas cosas que no tiene que estar inquietado por ellas, porque literalmente tener una relación con Dios significa que no hay que preocuparse si de veras entendemos la relación correctamente. Y sí pienso que si usted no se rinde, ni siquiera tiene que ver tanto con el talento o la inteligencia. Si se niega a rendirse, tendrá éxito y hará lo que Dios quiere que haga en la vida, en su vida. Entonces, esto es lo que pongo en el libro. Quien sea que usted es o donde sea que esté, lo que sea que le pase, nunca es muy tarde para comenzar de nuevo. Quizás no terminó la universidad y lo siente mucho, tal vez nunca pudo hacerlo y le pesa. Nunca es muy tarde para comenzar de nuevo. Puede terminar la universidad por internet cuando tenga 50 años, 60 años. No importa eso. Algunos piensan automáticamente que al pasar una edad no pueden hacer nada. ¿Sabía que yo comencé este ministerio a la edad de 42 años? ¿Y qué piensan de eso? Ni siquiera había empezado. Sí, tenía 10 años de experiencia en el ministerio antes de eso. Dios me enseñaba y me tenía en la escuela del Espíritu Santo. Enseñaba estudios bíblicos en el hogar. Con 30 personas por 5 años trabajé en la iglesia, por 5 más. Y allí aprendí cómo estar bajo autoridad. Porque si no conoce cómo estar bajo autoridad, no está listo para estar en autoridad. Tal vez Dios lo tiene en algún lugar ahora y no le cae bien el jefe y no piensa que hacer las cosas bien o que es justo, no piensa esto y aquello. Y a la hora del almuerzo se sienta quejándose, quejándose. ¿Y sabe qué? Seguirá dando vueltas y vueltas y vueltas a esa montaña. Hasta que finalmente decida, ¿sabes qué? Dios me puso aquí por un propósito. Y creo que probablemente hay algo que tengo que sacar de esto. Entonces creo que lo voy a aprender para seguir adelante con lo que Dios tiene para mí. Eso es para usted. Si quiere consejo, tómelo. Veamos varias personas en la Biblia. Lejos de su potencial, vagando por la parte exterior del desierto, Moisés fue llamado a dirigir una nación. Es un comienzo nuevo. Piensa en eso. Él está viviendo en el desierto. Él trató de ayudar a alguien
de su raza y nacionalidad pensando que estaba haciendo algo bueno, pero realmente no lo hizo dirigido por Dios, lo hizo por emoción natural. Y luego se sintió amenazado por un egipcio que le dijo, te voy a matar, huyó y terminó por allá en el desierto. La Biblia dice por 40 años y de repente, de pronto, yo amo que Dios hace de momentos en nuestra vida. Amén. Es que fueron 40 años en el desierto y de momento, ¿me están entendiendo, verdad? 40 años en el desierto y de momento la zarza ardiente. Y ahora está dirigiendo una nación. Una víctima de su reputación conocida como Rahab la ramera fue rescatada y se le dio un nombre de nobleza en el linaje de Cristo. Nuevo comienzo. Metido en un trabajo sin futuro cuidando ovejas, David fue ungido para ser el próximo rey de Israel. Nuevo comienzo. Viuda, sola y sin rumbo, Ruth recibió una nueva vida mejor de lo que imaginaba. Se casó con el hombre más rico del país y terminó siendo parte de la familia de Cristo. Es un nuevo comienzo. Avergonzado después de que por temor negó al Señor, Pedro fue perdonado y predicó en Pentecostés. Es un nuevo comienzo. Amén. Atrapado en una religión muerta persiguiendo a los primeros cristianos, Pablo es transformado y dirigido a escribir casi todo el Nuevo Testamento. Hermanos y hermanas, eso es un nuevo comienzo. Y Dios tiene un nuevo comienzo para usted. Él es el Dios de nuevos comienzos. El Dios de segundas oportunidades. El Dios de nuevos días y nuevos comienzos. Y Él no tiene límites en cuántos puede tener. ¿Qué piensa de eso? Qué buena noticia, ¿verdad? Es asombroso. No dice, puedes tener 2 comienzos nuevos y después de eso se acabó. Ni tampoco dice que tiene un límite de 10 comienzos y luego se acabó. Pero el diablo se gozaría si usted y yo y todas las personas hermosas que nos ven por televisión, que nos creamos esa mentira de que es muy tarde para ti. He cometido muchos errores. No hay ninguna forma de sobrepasar el lío que tengo en mi vida. Es algo imposible. Estoy muy viejo. Ya es muy tarde. Les voy a contar una historia. Había un pastor llamado Eric que quiso aprender a tocar el piano. Él pensó, bueno, no soy naturalmente talentoso en lo musical, pero me encantaría aprender a tocar el piano porque si mi director de música no puede estar, no me tuviera que estar estresando pensando qué voy a hacer. Y por 5 años el pastor tomó clases de música una vez a la semana. Cada mañana despertaba y practicaba por lo menos 1 hora antes de ir a la oficina. Y aunque, como les dije, no tenía talento natural para tocar el piano, pero no estaba tan mal. Y de repente su maestro de música le dijo que entregó su nombre para ser parte de una competencia donde iba a tocar el piano ante el jurado. Y él pensó, eso es una locura, no me siento listo. Y ella dijo, bueno, la presión será buena para ti. Te preparará para tocar enfrente de la audiencia y te va a ir bien, tocas mejor de lo que piensas. Así que él fue, tomó su lugar, aunque estaba lleno de nervios. Y aún se le hizo difícil empezar. Comenzó y fíjese, las primeras líneas de la canción él eran espectaculares, sin ningún error, y de momento se le perdió el lugar. No sabía dónde estaba, se perdió. Trató de recuperar y encontrar su lugar en la canción y tocó tonos equivocados, sonó terrible, volteó al jurado y veía caras de disgusto y se sintió terrible, rechazado, bajó la cabeza y por fin le dijo al jurado, bueno, es obvio que se me olvidó lo que hago. Y saben que yo probablemente no debo estar aquí. De repente su maestro de música viene y le susurra al oído. No es muy tarde, puedes comenzar de nuevo, le dice. Ahora vean, él nunca vio eso como una opción. Tan a menudo cuando alguien comete lo que consideran un error, la idea de comenzar de nuevo ni se les ocurre como una opción, ni se les presenta como una opción porque están atrapados en el pasado. Comenzó, tocó perfectamente y los jueces le dijeron que hizo un excelente trabajo. Y si trata algo, lo intenta una vez, no funciona,
trate de nuevo. Y aunque ya lo intentó 10 veces y fracasó, por lo menos ya sabe las 10 maneras de no hacerlo y puede quitar esas formas y probar otra. Es tiempo de dejar nuestro pasado en el pasado. Y eso incluye el pasado de ayer, o el de esta mañana, o de hace 25 años. El pasado es cualquier cosa que no es este momento en que estamos, ahora mismo. ¿Sabe que Dios ama los nuevos comienzos, días nuevos, segundas oportunidades y el hacer de nuevo las cosas? Y es muy interesante el estudio bíblico donde se analizan las referencias en la concordancia con la palabra nuevo. Es que Dios ama las cosas nuevas. Póngase a pensar, nacer de nuevo. ¡Wow! Eso es un nuevo comienzo. Tiene la oportunidad de comenzar de nuevo y tener el Espíritu de Dios que llene su espíritu y le guíe, le dirige, y no tiene tiempo para vivir solo para usted. Tiene la ayuda de Dios, su naturaleza y corazón. Nos ofrece una nueva manera de vivir. Cuando lleguemos al cielo se nos dará un nuevo nombre. Él dice que habrá un nuevo cielo, nueva tierra. Y el hecho es que una escritura dice, os digo, hago todas las cosas nuevas. Puede decir que Dios es el jefe del cambio. Ahora, ¿me creen si les digo que su historial no es su destino? Su historial no es su destino, pero su historial es muy importante. Y les diré por qué es importante. Me sorprende lo que puede aprender de su historial. Y siempre decimos, olvide el pasado, pero son las cosas malas del pasado, los errores del pasado, pero no quiere decir que no puede aprender de su pasado. La verdad es que su historial es un gran maestro, porque puede ver atrás y decir, bueno, esto funciona, esto no funcionó. Intenté vivir sin Dios y fíjese, de veras fui miserable esos años. Y esos años en que me entregué a Dios me fueron bien, me descarrié. 5 años me olvidé de Dios y regresé al pozo. Así me siento cuando voy a la iglesia y estoy con otros creyentes y adorando a Dios. Y así es como me siento cuando no lo hago. Esta es la pereza, este es el trabajo. Esto me pasa cuando gasto dinero que no tengo. Esto me pasa cuando como más comida de lo que el cuerpo puede aguantar en calorías. La historia es un buen maestro. Dave comparte en nuestras conferencias acerca de la historia estadounidense, porque él siente que tenemos que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos en el futuro como nación. Y bueno, a la medida que la sociedad es más inmoral, más empeora la condición del mundo. Podemos ver atrás a la historia de los Estados Unidos y otras naciones que en otro tiempo sirvieron a Dios y se metieron en cosas malas. No es difícil, de veras, poder descubrir lo que funciona y lo que no funciona. De la misma manera, sería bueno que ustedes estudien un poquito de su propia historia y se pongan a pensar en su vida. Mire, yo sé qué tipo de vida yo tenía cuando tenía amargura, enojo, falta de perdón, porque mi padre me abusó sexualmente y mi madre no hizo nada para defenderme. Yo sé el resultado de eso y el resultado de la amargura, de estar enojada y de querer desquitarme de todos los que están a mi alrededor. Y yo sé cuál es el resultado de culpar a otros y culpar a los que no tienen culpa por nada. Y yo conozco el resultado de tratar de controlar, manipular las cosas, y sé que a la gente uno no le cae bien. Los amigos dejan a uno. No permanece casado por mucho tiempo. Y aprende que no se puede hacer eso. Cuando les digo que su historial no es su destino, no quiero decir que no puede aprender nada de ello. Y lo que les quiero enseñar es que no tienen que quedarse estancados en un momento en su vida donde fracasaron. No se tienen que estancar en una temporada de la vida. Tal vez han pasado una temporada donde nada funciona y están pasando por eso ahora. Y tal vez Dios los trajo aquí para que usted pueda aprender que si rehúsa rendirse y se aferra a la esperanza, que Dios restaurará no solo la vida que tenían, sino su vida nueva será mejor que el fracaso que tiene ahora.
Amén. Y yo creo que esto nos va a ayudar a todos a tener esperanza. Es que todos tenemos un pasado, cada uno, pero las buenas nuevas es que tenemos un futuro. Aún los que sienten que sus vidas van muy bien, no quiere decir que no puede mejorar. Me alegra pensar en el futuro. Y ahora veamos escrituras, Efesios 2:10. Y quiero que nos vayamos en un viajecito aquí por las escrituras. Efesios 2:10, porque somos la hechura de Dios, la obra de su mano, recreados en Cristo Jesús. Otra cosa es que Dios es un renovador. Cuando somos redimidos, nos arrepentimos, somos recreados. Él ama todo eso. ¿Sabe la palabra arrepentirse? Es como el penthouse, el apartamento más alto en un edificio. Y sabe que todos piensan que es muy chévere cuando alguien dice, oh, yo vivo en el penthouse. Uno dice, oh, no hay un lugar mejor que eso, no puede subir más. ¿Sabe qué? Cuando nos arrepentimos, quiere decir que Dios nos lleva hasta el lugar más alto que podamos vivir. Un nuevo comienzo, un nuevo principio. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es nuevo. Somos recreados en Cristo Jesús, nacidos de nuevo para hacer buenas obras que Dios predestinó y planificó, tomando el camino que Él preparó con anterioridad para caminar en ellas, viviendo una buena nueva preparada para nosotros. Ahí está, hay una vida nueva, buena que Él preparó para nosotros. Y eso no quiere decir que el diablo no intentará robárnosla. No quiere decir que no va a poner bastantes obstáculos en nuestro camino. Pero sí quiere decir que podemos ser más inteligentes si aprendemos a seguir el Espíritu Santo. Cuando un bebé está aprendiendo a caminar, se tropieza constantemente, ¿verdad? Resulta en muchos rasguños, rodillas raspadas, lloran y siempre se levantan y vuelven a tratar. ¿Verdad? Siempre lo intentan y se vuelven a parar. Y eso es lo que Dios pide que cada uno de nosotros haga. No importa cuántas veces se haya caído, si no se rinde, eventualmente llegará a donde necesita estar. Y sabe, comenzar de nuevo no es como una escalera mecánica. Es algo que se hace paso a paso, caminando en fe. Y lo que quiere decir es que no puede montarse en algo automático y de repente. Amén. No es un viaje de elevador, no es una escalera mecánica, es caminar paso a paso. Y a veces puede ser que da un paso hacia algo y dice, yo pensaba que era de Dios, pero no lo era. Bueno, eche para atrás, recupérese, agárrese y tome otro paso. Dios lo dirigirá hacia lo mejor en su vida que pueda tener, pero no puede seguir adelante a lo nuevo que Dios tiene para usted si está estancado. Tal vez hay personas aquí hoy o viendo por televisión que están atorados. Les quiero decir que no tienen que quedarse atorados. Tal vez su trabajo es un callejón sin salida. Pero ¿por qué no tiene la valentía de dar un paso a algo nuevo? Bueno, ¿y que si no funciona? Bueno, ¿y que si funciona? Mire, yo sé que tenemos que pagar las cuentas y no digo que sea necio, pero es que tantas veces para obtener lo que Dios quiere que tengamos tiene que arriesgarse. No estoy diciendo que haga cosas tontas o necias, pero un riesgo y salirse de la barca. No caminará sobre agua si no se sale de la barca. 12 discípulos y solo uno se salió a caminar. Ahora, 2 Corintios 5:17, aunque la mayoría pudiera citar eso con los ojos cerrados, porque vamos a verlo aquí, pero bueno, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, completamente nueva. La previa condición espiritual y moral ha pasado, he aquí lo fresco y nuevo ha llegado. Y cuando nacemos de nuevo, tenemos un inicio nuevo,
Nuestros pecados no solo son perdonados, sino olvidados. Dios los pone tan lejos como el este es del oeste. Y tal vez les digo, porque no dejan de recordar lo que Dios olvidó. ¿Cuántas veces le llevará lo mismo a Dios? Quizás Él ni sabe de lo que habla, porque Él se le olvidó ya. Él dice, ¿qué? ¿Qué? Por tantos años, cuando yo era una creyente joven, me arrodillaba al lado de la cama. Cuando David y yo éramos jóvenes con 2, 3 hijos, y me arrodillaba al lado de mi cama cada noche, así. Dios, ayúdame a ser una buena esposa, buena madre. Y mejor ser una buena cristiana, porque si puedo hacer eso, todo va a funcionar. Perdóname. Y pasaron varios años y estoy segura que Dios intentó decírmelo antes, pero es que a veces toma mucho tiempo entender, escuchar a Dios. Y una noche escuché en mi espíritu, Joyce, yo te perdoné la primera vez. Ahora tienes que perdonarte a ti misma y seguir adelante. Amén. Tal vez aquí hay alguien que tiene que tomar ese paso y decir, ¿sabes qué? Yo voy a recibir ese perdón ahora. Es obvio que una persona no se puede perdonar a sí misma, pero para recibir ese perdón significa que usted lo toma y decide que ya no será su problema más. Y algo que yo le digo a muchos, porque fue algo que escuché de Dios en mi corazón hace años, es que tú no eres sorpresa para Dios. Dios no se sorprende por las acciones tuyas esta mañana, o lo que hizo la semana pasada, o lo que hará la próxima, porque Él conoce el inicio y el final. Y la Biblia dice que Él conoce cada pensamiento que aún no ha pasado por nuestro cerebro aún, y cada palabra que aún no hemos pronunciado. No hay ninguna cosa en mí o en usted, o en cualquier persona, que Dios no conozca. Y aún así Él abre sus brazos de amor, nos invita a tener una relación con Él. Y dice, te quiero recrear en Cristo Jesús. Tengo una vida buena preparada para ti y quiero que te pongas al tanto de todas las buenas obras que he preparado para que hagas y que vivas la vida buena que quiero que vivas. Tenemos una oportunidad de comenzar de nuevo. Y yo creo que cuando la Biblia dice, si alguno está en Cristo es una nueva criatura, creo que significa que nos convertimos en algo nuevo, un barro espiritual. Y sabe, si alguien es calvo, no van de repente a tener cabello porque nació de nuevo. Por igual, si alguien está 30 libras de sobrepeso, no se levantan flacos porque nacieron de nuevo. Pero si somos hechos nuevos por dentro, es que tenemos una nueva oportunidad. Y si permitimos lo que está dentro que nos ayude, nos ayuda con todo lo de afuera. Miren, la Biblia dice que todas las cosas son posibles con Dios. Lo que es imposible con el hombre es posible con Dios. Pero quiero que escuchen lo que le voy a decir ahora. Eso no dice que todas las cosas son positivamente seguras de suceder con Dios. Y pienso que a veces pensamos que porque hay una promesa en la palabra, eso significa que no importa lo que hagamos, debemos, pues yo creo eso, me pertenece. Pero mire, creer verdaderamente provoca obediencia. Y cuando Dios dice, quien sea que lo quiera, tendrá las promesas, que todas estas cosas buenas son para quien sea que quiera. No quiere decir los que tengan un acuerdo mental. Sí, yo creo que Dios quiere que yo tenga una buena vida, así que la voy a tener. No, significa yo creo que Dios quiere que tenga una buena vida y Él me enseñará cómo llegar a tenerla. Y yo voy a tomar pasos de fe. Ahora, escúcheme, no se desanime por esto. Tomará tiempo. Y es probablemente algo que va a tomar más tiempo de lo que pensé. Y tal vez sea más difícil de lo que yo esperaba que fuese y puede que me cueste varias cosas en mi vida. Pero tengo determinación. Y yo voy a aferrarme de aquello por lo cual Cristo murió para que yo tuviera esta vida. Y Él murió para que yo pudiese disfrutar mi vida. Y no voy a andar con la cabeza abajo siendo miserable todo el tiempo. Porque toda mi vida no está como yo quisiese que sea. Amén.
usted sabe, mire, esta es la cosa. Usted puede venir a una reunión así, ir a su iglesia, tener esa música buena, buena palabra, y nos emocionamos con la palabra de Dios. Pero la verdad es que si usted tiene que irse a su casa. Mire, yo pensé que debería recordarle eso, pero no me voy a quedar aquí, ni usted tampoco. Pero si puede recibir toda esta enseñanza, yo le daré aún más palabra cuando me vea otra vez por televisión. La verdad es que no andamos volando con la gloria de Dios cantando aleluya porque somos salvos. Todos tenemos vidas reales, con dolor, heridas, necesidades y cosas como gente fea en nuestra vida, que no es agradable tratar con eso. Pero Pablo dice, estoy determinado en conocerle y el poder de su resurrección, que me levanta de dentro de los muertos, aun cuando estoy en este cuerpo. Aquí Pablo habla del poder de la resurrección, donde uno puede tener una vida disfrutándola absolutamente, aunque todo quizás no esté exactamente como uno quiera. Tenemos que aprender a trabajar con el Espíritu Santo. Dios tiene un buen plan para nosotros. Tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo. Somos hechos barro nuevo espiritual para que el Espíritu obre en él. Pero hay que aprender a rendirse. Es una palabra hermosa. Ríndete. Me está gustando más y más. Tenemos que aprender a ceder en vez de resistir. Tenemos que aprender a rendirnos en lugar de ser testarudos. Veamos en la Escritura en Romanos capítulo 6, verso 13. Usted nunca llegará donde Dios quiere que esté si no aprende a ser dirigido por el Espíritu Santo. Y usted dice, bueno, es que yo quiero que Dios me hable, pero yo no oigo de Dios. ¿Sabe qué? Yo creo que usted escucha más de lo que piensa. Yo creo que a veces pensamos que el escuchar a Dios es una cosa y toda misteriosa, una voz que tiene que aparecer. Y la verdad es que la manera que Dios dirige a su pueblo es que ellos conocen. Hay como que, ven, mira, uno lo sabe. Debería hacer esto no funcionó. Debería ir a pedirle perdón por tal cosa, pero la verdad es que yo no quisiera, me hirieron. Así que, en serio, a menudo Dios nos dirige y nos demuestra algo, pero no queremos. No es lo que queremos hacer. Y tenemos que aprender a ceder, porque Dios no nos llevará a un lugar que no nos conviene. ¿Entendieron esa parte? Y aun si Dios le pide que rinda algo, que sea un poquito difícil, no es que le quiere quitar sus juguetes. No es un padre malo que le quiere quitar los juguetes. Es que es algo que tiene que salir de su vida para su bienestar. Dios tiene algo mejor en mente, algo para usted. Y Él quiere ayudar a que usted lo vea, pero nunca lo podrá ver si está aferrado a algo malo. Amén. Algunos de ustedes tienen amigos con quien andan que los van a matar. Honestamente, la única razón por la que no se alejan es porque no quieren estar solos. No quieren ser el que no fue invitado, no quieren ser el que se la pasa solo el viernes. Y siguen siendo miserables. Y yo les digo algo, yo estuve sola por mucho tiempo en lo que trataba de obedecer a Dios y hacer lo que estoy haciendo. Cuando yo comencé a hacer lo que hago, no era tan popular la idea que la mujer predicara. Y perdí amigos, me despidieron de la iglesia, fue duro. Pero no podía seguir miserable como estaba. Decidí, no, voy a seguir abatida, no más. Tengo que descubrir esta cosa de Dios,
Tengo que descubrir si hay algo más que tan solo ir y sentarme en una banca el domingo en la mañana, ir a casa, pelearme con el esposo, volver a la otra semana. Tiene que haber más y tengo que encontrarlo. Y hay mucho más para usted y 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 todos. Hay más para cada uno de ustedes si tan solo comienzan a seguir la dirección del Espíritu Santo. Y yo sé que no debería decir eso, pero. Yo sé que no debería comer eso, pero. Bueno, yo sé que no debería ver ese programa de televisión, pero. Básicamente está diciendo, yo sé lo que Dios quiere, pero voy a hacer lo que yo quiero. Así que no haga planes de tener lo que Jesús murió por obtener por usted. Gracias. Ahora mire, usted puede vivir así e ir al cielo. Si de veras cree en Dios, si verdaderamente cree que Jesús murió por sus pecados, aún eso tiene que provocar un nivel de obediencia. Y lo que pasa es, en mi opinión, que hay mucha religión ligera, fácil. Muchos dicen, yo voy a la iglesia, pero ¿y cómo vive los otros días? ¿Verdad? ¿Qué hace el día que no sea domingo? En su trabajo, ¿se dan cuenta que hay una diferencia entre usted y los demás? Los empleados que están ahí, ¿o tiene temor de que lo juzguen y critiquen o que nadie lo invite a comer? Ve, es que tenemos que pararnos y ser destacados. No me refiero a ser un raro y ser una persona que todo el mundo cree que está loco. No me refiero a eso. Yo no hablo de eso. Me refiero a comenzar a tomar decisiones que resultan, que van a producir un fruto en su vida. Y honestamente, si se alejaran de esas personas en su vida, tal vez estén solos por un tiempo. Créame, probablemente la va a pasar así, pero le va a beneficiar muchísimo porque al no tener otros, conocerá a Jesús. Usted y él se pueden aferrar si es todo lo que tiene. Así que Romanos 6:13 dice esto y me gusta. No continúen ofreciendo o rindiendo, mire la palabra ahí, sus miembros físicos y facultades al pecado como instrumentos y utensilios de maldad, sino ofrezcan y rindan sus vidas a Dios como si han sido resucitados de entre los muertos a la vida perpetua y sus miembros físicos y facultades a Dios presentándose como instrumentos de justicia. Y amo eso. ¿Cuántos conocen cómo se siente ser tentado por el pecado? Ok. ¿Y cuántos saben cómo se siente el resistir? ¿Y cuántos conocen cómo se siente darse por vencido y rendirse? Bueno, ¿sabían que pueden evitar 1,000,000 de argumentos en su casa tan solo con no tener que tener la última palabra? ¿Cierto? Esta es buena prédica. Yo no puedo dejar que él piense que él está bien. Estoy harta que él piensa que está bien todo el tiempo. Pero mira, mi amor, te voy a contar algo. El hombre siempre está bien. Ahora mire. Y digo, eso viene con el territorio. Tiene que ver con el ego. Siempre piensan que están bien en todo. Pero señoras, sabemos que no es así. Pero eso que se quede entre nosotras. Que sigan pensando que tienen la razón. Ay, Dios mío. Hebreos capítulo 10, verso 16. Y este es el acuerdo, el testamento, el pacto que voy a establecer y en el fin estaré con ellos, dice el Señor. Yo grabaré mis leyes en sus corazones y las inscribiré sobre sus mentes y en sus pensamientos íntimos entendimiento. Y sigue diciendo, y me olvidaré de sus pecados y las veces que quebraron mis leyes no recordaré. No lo recordaré. Ahora vea esto, porque creo que lo que voy a compartir en los últimos minutos es importante, donde hay remisión absoluta. Perdón y cancelación de la penalidad de estos pecados y el quebrar las leyes,
Ya no existe ninguna ofrenda para expiar el pecado. Lo que necesitamos entender es esto y poder aplicar a nuestra vida. Cuando Jesús pagó el precio por nuestros pecados, ese fue tan precioso y completo regalo que nunca hay ninguna ofrenda que hay que hacer por el pecado. No tenemos que, déjeme darle unos ejemplos aquí. Cuando yo hago algo mal y le pido a Dios que me perdone y yo recibo ese perdón, entonces no necesito sentirme culpable. Y es lo más difícil que entendamos porque pensamos que debemos por lo menos pegarnos por unos días, condenarnos en lo malos que somos. Y digo, es realmente un reto el recibir el perdón de Dios y seguir adelante. Pero Jesús dijo, y mire, la Biblia dice, ya no hay penalidad que usted pueda pagar. Y es lo que he aprendido. Lo aprendí de mi vida y algunos aquí quizás también. Creo que cuando hemos no hecho las cosas bien en el pasado, quizás hizo cosas muy terribles en el pasado. ¿Me siguen? Puede ser que alguien hizo algo terrible o se lo hicieron en su pasado. Y es que ya no, mire, si usted recibió a Cristo, ya no tiene que ser castigado por eso, ni tampoco tiene que seguir tratando de pagar por eso y por años. Aunque yo creía en el perdón de Dios, aún así me sentía mal de mí todo el tiempo. Y tomaba un costal de culpabilidad y me lo llevaba conmigo. Y lo digo, y mire, yo no me sentía bien si no me sentía mal. Estaba tan acostumbrada a sentirme mal y culpable por algo que cuando de veras comencé a entender que no tenía que pagar por mis errores, eso se sentía mal. Es decir, está tan mal el sentirme tan bien. Y después me tomó un tiempo realmente entender que estaba bien sentirme tan bien. Y otra cosa que yo batallé mucho para aprender, me costó poder disfrutar mi vida. Yo era buena para trabajar. Yo era trabajadora. Si me daba un proyecto, yo trabajaba eso. Me sentía bien de mí misma cuando trabajaba y producía algo. Mi significado, mi valor surgía de lo que hacía. Y Dios no quiere que tengamos nuestro valor e importancia por lo que hacemos, sino que salga de quien somos en Él. Cuando aprendemos eso, ya no importa lo que hacemos, no tenemos que tener una posición alta, podemos ser felices con lo que Dios nos ponga enfrente para hacer. Y si te pone en la plataforma, súper. Pero si lo pone a lavar el inodoro, ¡yay! Todos quieren estar acá arriba, pues realmente no, si Dios no los ha llamado. Esta hora de fama y gloria no es suficiente para todo lo que requiere. Y sea feliz haciendo lo que Dios quiere que haga. No pierda su gozo intentando pagar por los errores del pasado, ni tiene que sentirse culpable todo el tiempo para pagar el pasado. No gaste la vida entera trabajando, tratando de pagar por errores. Está bien disfrutar su vida. Amén. Y está bien que tenga gozo. Bueno, ustedes saben que María Magdalena era una mujer con un pasado. ¡Wow! Y solo para que sepa, Magdalena no era su apellido, sino el pueblo de donde venía. Eso es como si me llamasen Joyce Fenton. Esa era la norma en ese tiempo. Había otra María que viajaba con Jesús, que era María de Betania. A ella le llamaban María de Betania, pero esta era María Magdalena. Y usted sabe, Dios no siempre escoge a los más populares de los lugares más populares. Jesús de Nazaret. ¿Será que algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Por qué será que Dios no lo puso en una ciudad de más respeto? ¿Por qué Él no escogió a discípulos que fueran más decentes? ¿Por qué será que no escogió
a una mujer más estimable para ungir a Jesús con el dulce perfume. Es probable que María fue prostituta en su vida pasada. El perfume que ella usó para ungir a Jesús, posiblemente, no tengo un versículo para esto, piénselo conmigo, posiblemente pudo haber sido comprado con el dinero que recibió de su profesión, como una prostituta. Pero usted sabe, era lo que tenía. Valía todo un sueldo de un año. Y Jesús, al perdonarla, había hecho tanto por ella. 7 demonios fueron expulsados de María. La Biblia dice que ella era una pecadora especialmente mala. Y mire, capte esto, ella viajaba con Jesucristo. ¡Wow! Ella estaba en el equipo que viajaba. Y ya saben, yo soy bien exigente del que viaja conmigo, especialmente en situaciones donde estamos bien de cerca porque uno los ve siempre. Y mire, esta especialmente malvada pecadora era parte del equipo del viaje. Iba a todo lugar con Jesús. Tienen que ver que cuando son perdonados, son perdonados. Es una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Y en Cristo tenemos total igualdad. ¿Pueden entender eso? En Cristo ya no hay ni masculino, ni femenino, ni judío, ni griego, esclavo, ni libre. Todos somos uno en Cristo. No somos nada sin Él. Y todo lo que somos es por Él. Yo solo hago lo que yo hago porque Dios me ha dado este don. No lo podría hacer si no tuviera el don. Y usted tampoco podría hacer lo que hace si no tuviera el don para hacerlo. Y escuche lo que voy a decir. Por favor, entienda. Nada de lo que Dios nos da es insignificante. Es que me oyeron. El diablo siempre quiere que nos sintamos pequeños. Pequeños. Cuando los hermanos de David vinieron a él, cuando él salió al campo de batalla, ellos no lo querían ahí. Porque sabían que había sido ungido para ser rey, le tenían celos por eso. Y dijeron, ¿y con quién dejaste esas pocas ovejas? Querían menospreciar lo que se sintiera pequeño. Y sabe que no tenemos el tiempo para ver todo esto, pero en 1 Corintios 1 dice que Dios, a propósito, escoge. Sí, vamos a ir. 1 Corintios 1:26. Y simplemente consideren su propio llamado, hermanos, que no muchos de ustedes fueron considerados sabios de acuerdo a los estimados y niveles humanos, y no muchos tenían influencia o eran poderosos, y muchos no eran de la nobleza, no para Dios, porque Dios deliberadamente escogió lo que para el mundo es necio para poner el sabio en vergüenza, y lo que el mundo llama débil para poner al fuerte en vergüenza. Y Dios también deliberadamente escogió lo que en el mundo es de clase social baja, insignificante y marcado y tratado con desprecio, aun las cosas que no son nada, para poder quitar, deponer y traer a la nada las cosas que son, para que ningún hombre pueda tener el pretexto de gloriarse ante Dios. Dios usa lo que el mundo tiraría a la basura. ¿Me escucharon? Nunca se menosprecie, aun si otros lo hacen, no se lo crean, ni se pongan de acuerdo con ellos. Usted diga, no, yo soy hijo de Dios, yo soy perdonado, yo soy una nueva criatura y a mí no me importa lo que he hecho en el pasado. Tengo un buen futuro delante de mí y no me lo voy a perder. Y sabe, yo digo esto todo el tiempo, por favor. Yo tuve un pésimo inicio en la vida. De veras, realmente triste, doloroso. Mi principio. Pero voy a tener un buen final. Amén. Y esa misma cosa está disponible para usted. No positivamente, pero la posibilidad. Si aprenden la palabra de Dios
y permiten que el Espíritu Santo guíe sus vidas. Y sabe, hemos tratado de impartir a la gente, darle a la gente la oportunidad de recibir a Cristo en la reunión. Y se lo acabo de mencionar a Michael hace tiempo. Me preocupa que tantos piensan que por casualidad pueden obtener a Jesús, echarlo encima de sus líos y que Él va a arreglar todo y van a vivir como quieran. Porque lo vemos. Y ¿sabe qué? Cuando realmente nace de nuevo debe haber un cambio en su vida y radical. Y yo no digo perfección, pero requiere un cambio. Y tenemos que cambiar todo el tiempo y crecer y ser más como Cristo. Y yo a veces pienso que lo que olvidamos es que, sí, uno puede recibir a Cristo. Eso es suficiente para perdonar sus pecados, creer que Jesús murió por sus pecados. Pero a fin de tener la vida que Él quiere que tenga, tiene que estar dispuesto a ceder y rendirse a Él. A Él. Tiene que estar dispuesto también, como dice Mike, darle a Él las llaves de su vida. No me importa que tan inteligente sea. Mire, no es inteligente para vivir su propia vida.